Cuando me pongo a hablar de un versículo es muy probable que escuches que te digo que es mi parte favorita de la Biblia. Y es que cada vez que voy leyendo la Biblia y voy consumiéndola y voy teniendo la oportunidad de leerla, escudriñarla, entenderla, se convierte en mi parte favorita. Y es que es precioso el entender y comprender el tesoro tan grande que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos. No importa lo que las personas te digan, no importa si te dicen que es un libro escrito por hombres y que ha pasado por muchas manos y que sí ha sido transformado y que bla, bla, bla. Esta parte es importante. Si Dios ha permitido que tengas una Biblia en tu mano tal cual como la tienes escrita, es porque Dios así lo permitió. Entonces nuestro deber es comprender, estudiar, leer, orar a través de la palabra de Dios. Hay 6 versículos en la Biblia que me fascinan, que me encantan, y te los voy a compartir y podemos hacer una prédica de horas acerca de estos 6 versículos, pero son 6 puntos importantes que te van a ayudar a entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo, para qué estás viviendo lo que estás viviendo y cuál es la finalidad. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Este primer versículo nos está avisando que va a venir exaltación, que va a venir bendición sobre nuestras vidas. Pero antes nos está invitando a tener humildad. Muchas ocasiones creemos como hijos de Dios que cuando entendemos alguna parte de la Biblia es porque recibimos una unción especial o cualquier cosa de ese tipo. Y yo lo viví. Te platico rápido esta parte de mi testimonio. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, había muchas conferencias que me brincaban para mal, como por ejemplo los diezmos. Cuando yo estaba joven, en las congregaciones era obligatorio diezmar, y si tú no diezmabas eras un mal cristiano y te iba a ir al infierno casi casi, te estabas condenando y muchas cosas de ese tipo. Pero Dios en mi corazón puso ese sentir de decir, eso no es así. La palabra de Dios dice otra cosa completamente diferente. Después de esto yo me alejo de Dios. Desafortunadamente viví un tiempo alejado de Él. Y cuando yo regresé me di cuenta que yo no había sido el único o única persona que había recibido ese sentimiento, ese sentir de parte de Dios. No solamente me lo había entregado a mí, sino a varias personas. Y gracias a Él, el tiempo estaba cambiando con personas que estaban predicando la verdad. A esto me refiero. Todo lo que tú y yo podemos lograr, recibir, aprender, comprender, no lo vamos a lograr porque nosotros seamos buenos, sino que nosotros lo vamos a lograr porque Dios nos ama y es sumamente misericordioso con nosotros. Esto es lo que el primer versículo dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí comienza una lucha fuerte, terrenal, diagonal, espiritual. La ansiedad contra el cuidado de Dios. Como seres humanos, en muchas ocasiones tenemos miedo e incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Yo a veces me levanto y digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Necesito esto y esto y esto. Y comienzo a poner como una carta de reclamos. Me hace falta esto, Señor, estoy preocupado. Y aquí, y acá, y acá. Pero después Dios utiliza a mi esposa, a mis hijas para decirme, calma. Cuando ellas utilizan esa palabra conmigo, en automático recuerdo a Dios. Y digo, Señor, en este momento yo me voy a poner gozoso y feliz por lo que estoy viviendo. Tú sabes lo que yo necesito, tú lo sabes. Y yo no puedo hacer más de lo que ya estoy haciendo para cubrir esas necesidades. Lo único y lo más hermoso que yo puedo hacer, con más valor, es confiar en ti. Entender y comprender que cualquier cosa que pueda pasar o que no pase, está totalmente en tus manos. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo tiene un poder fuerte. Satanás siempre va a buscar destruirnos como hijos de Dios. Siempre va a buscar la manera de derrotarnos espiritual, personal, terrenal, mental. De cualquiera de las maneras que él pueda derrotarnos, siempre va a buscar hacerlo. Y este versículo nos está recordando cuál es la manera de no caer en ese ataque de Satanás. Ser sobrios y velar.
La palabra sobriedad no se está hablando evidentemente del alcohol, sino de ser personas sobrias, de ser personas que no caigan en pecado, que no caigan en pensamientos que nos arrastren a seguir actuando y actuando para mal, y estar velando, estar atentos del alrededor de lo que está pasando con las personas que tenemos en nuestro entorno, de las situaciones que nosotros estamos viviendo, para poder identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. De esa manera tú y yo somos fortalecidos para evitar caer ante el enemigo, al cual resistid firmes a la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La primera parte de este versículo complementa el versículo anterior. Es: mantengan la fe, sigan creyendo en que Jesucristo ya venció y en quien ustedes creen es alguien en quien confiar. Y luego nos dice que todo lo que nosotros estamos viviendo, los padecimientos que nosotros estamos viviendo, lo viven la mayoría de los cristianos que son hijos de Dios. No solo en México, sino en cualquier parte del mundo, porque al final de cuentas todos estamos pasando por procesos, a lo mejor no con las mismas circunstancias, pero todos estamos pasando por procesos, y eso nos va a llevar a un objetivo final. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo es muy curioso, porque desde el primer versículo hasta ahora este versículo no se habló de la bendición, habló de pruebas y circunstancias, y te voy a pedir que pongas mucha atención. Después de resistir, de ser sobrios, de velar, vivir padeciendo, de ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos, hasta este entonces nos habla de un establecimiento. Es decir, que tú y yo tenemos que pasar por una formación. Piensa y recuerda en tus hijos o en tu propia infancia. No te podían meter a los 5 años a la secundaria o a la high school o como se llame en tu país. Tuviste que pasar primero por el jardín de infantes o por el kinder. Te enseñaron a hacer circulitos, triangulitos, palitos. Después te enseñaron a hacer letras, después los números. Te enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar. Después aprendiste a hacer ecuaciones y muchísimas cosas más. Lo mismo está haciendo Dios con tu vida y con mi vida. Dios está llevándonos a través de un proceso que en muchas ocasiones no es fácil. Un proceso que al final de cuentas va a traer una bendición grande y hermosa en esta vida terrenal. Porque Dios desea que tú te establezcas en un punto fijo, donde tú ya aprendiste, donde tú ya comprendiste, donde ahora tú estás enseñando, y después en ese punto donde Dios te ha puesto, tienes que lograr un objetivo precioso. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este último versículo es hermoso, haciéndonos notar que lo que vivimos en el pasado, en el presente y lo que vamos a vivir es por y para Dios. Cree en Dios, vive en Dios, reconócelo, entiende y comprende que Dios tiene un plan magnífico para tu vida. Estos 6 versículos podríamos seguir hablando y hablando y hablando y hablando muchas más cosas interesantes, pero sin embargo, creo que te he dicho lo más importante: cree en Dios.